tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y esto es el Noticiero Global. En Colombia, Santos ordena bombardeo a las FARC. Alta tensión en Yemen, en la península arábiga. Se recrudece conflicto diplomático por genocidio armenio. Atención, Venezuela y España, nuevamente en conflicto. En México, Senado afirma Sistema Nacional Anticorrupción saldrá el martes. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo, sean ustedes bienvenidos al Noticiero Global. Y bueno, déjenme, les comento, porque nos tenemos que ir en este mismo instante hasta Colombia, ya que el presidente de Colombia, es decir, Juan Manuel Santos, ha ordenado nuevamente los bombardeos en contra de las FARC. ¿De qué se trata? Bueno, se trata de la reactivación de la ofensiva militar en contra de la guerrilla de las FARC por el reciente asesinato o la reciente emboscada de 11 militares colombianos que cayeron en manos de las FARC, según acusa el propio presidente Santos. El presidente de Colombia se refiere al hecho como un ataque deliberado de las FARC, una emboscada que se hizo al norte de la Cauca, que es una región allá en la selva de Colombia. El caso es que emboscaron a los militares y desafortunadamente los mataron. ¿Qué es lo que sucede o qué es lo que va a acontecer? Bueno, pues que se reanudarán los bombardeos en contra de las posiciones de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en todas las zonas, a lo largo y a lo ancho de todo el país en donde estén posiciones de ellos. Y más allá de ello, el fiscal colombiano va a investigar este asesinato de estos 11 militares para poder fincar responsabilidades y meter a la cárcel o dar con los culpables y hacer justicia. ¿Cuál es lo que se invoca a través de la presidencia de Colombia? Bueno, pues que un hecho de esta naturaleza es un hecho suficiente para romper la tregua que se supone que había, pero que estaba más frágil que un jarrón chino, y que se supone que había esta tregua, pero las FARC avanzaban, y si acometen una emboscada en contra de una patrulla, en contra de un convoy del ejército colombiano, pues entonces la tregua se tiene que romper. Ahora, ustedes a lo mejor se preguntarán, ¿y de dónde viene la polémica ahí en Colombia? Bueno, la polémica viene porque los adversarios políticos del presidente Santos, muy particularmente el expresidente Álvaro Uribe, pues han dicho desde siempre que no había que negociar con las FARC, que no había que negociar un pacto al fuego, un alto al fuego con las FARC, que no había que negociar con ellos ninguna paz, porque son considerados terroristas, son considerados delincuentes, y que lo único que había que hacer era eliminarlos o llevarlos ante la justicia. De tal manera que esa es la polémica hoy. Muchos le dicen al presidente Santos, ya ve, le dijimos que no había que negociar con aquellos. Mientras tanto, desde el lado de las FARC, no hay que olvidar que las FARC es la guerrilla más antigua de todo el planeta, ¿eh? Estamos hablando de varias décadas operando. Las FARC, este problema que ha tenido Colombia, podrían retirarse y neutralizarse como lo fue, por ejemplo, la guerrilla del IRA, de manera pacífica, a través de un acuerdo de paz. Ahí está la polémica. Vámonos hasta otras latitudes del mundo, si ustedes me lo permiten. Me voy hasta la península arábiga. ¿Por qué? Porque hay alta tensión en Yemen. ¿Qué es lo que pasa en Yemen? Bueno, pues pasa que hay un caos, hay un galimatías. Déjenme nomás explicarles, miren. Ya se fue el enviado de la ONU. Así es. El mediador de Naciones Unidas en Yemen es el diplomático marroquí Jamal Ben Omar. Ha dimitido y ha abandonado el país, donde la guerra ya entra en su 4ª semana, y en donde Arabia Saudita absolutamente no ve en el horizonte ni está dispuesto a dejar la presión militar y seguir con los bombardeos que han azotado a este país que se encuentra en la península arábiga. ¿Y qué sucede en general? Sucede que los rebeldes hutíes han avanzado y han tomado posiciones importantes y bueno, pues han hecho inclusive hasta huir al propio presidente. Ahora bien, Al-Qaeda ha tomado ya un importante aeropuerto y lo que hoy prevalece en Yemen es un caos, es una situación
caótica. Eso es lo que acontece en estos momentos en Yemen. Ya le vamos a estar platicando a detalle a través de bluereport.com.mx cómo se van dando estos acontecimientos. Pero le insisto, Arabia Saudita no ha dejado la presión militar y continúa bombardeando las posiciones de los rebeldes hutíes, que según esto estarían o están apoyados por ¿quién creen ustedes? Pues por Irán. Así es. Ese es el motivo por el cual Arabia Saudita, los países árabes aliados de Estados Unidos, están sobre los hutíes y no van a cejar hasta quebrantar su línea de fuego. Bien, esto es en el Medio Oriente. Déjeme no irme demasiado lejos. ¿Por qué? Porque se ha recrudecido el conflicto diplomático por el genocidio armenio. ¿Por qué lo dije un poquito así, el genocidio? Porque precisamente el conflicto diplomático que hay entre Turquía y el Vaticano es por el uso de la palabra genocidio. ¿Qué pasa? Que hoy el Parlamento Europeo ha pedido a Turquía reconocer la matanza de armenios como genocidio. Y bueno, la realidad histórica en el centenario de la conmemoración de esta matanza, a lo que el gobierno turco no reconoce. ¿Y por qué no lo reconoce? El gobierno turco sí reconoce que hubo excesos. El gobierno turco sí reconoce que en las circunstancias de la Primera Guerra Mundial, pues hubo una matanza excesiva, hubo una guerra, hubo casualidades, como se dice en la guerra, por el choque entre los armenios y el Imperio Otomano. Pero es otra cosa que un genocidio. Un genocidio es deliberadamente matar un sector o un grupo de la población, ya sea por su ideología, ya sea por su raza, ya sea por alguna de las características que los una. Según Turquía, esto no es así. ¿Y por qué a Turquía le conviene no reconocerlo como tal? Bueno, le conviene no reconocerlo como tal porque en caso de reconocerlo, entonces tendría que asumir la responsabilidad, incluso penal, de esta situación. A 2 meses de que hay elecciones en aquel país, generales, que son conocidas como legislativas. ¿Ustedes creen que lo va a reconocer? No lo va a reconocer. Y el Papa, el pasado fin de semana, se aventó la puntada de decirle a las cosas, pues vamos a ser francos, ¿no? Decirle a las cosas como son. Señores, en los tiempos de la Primera Guerra Mundial ocurrió una matanza en donde se murieron 1.5 millones de armenios. ¿Qué es eso? Pues es un genocidio, ¿no? Y esto tiene enfurecido al gobierno de Turquía. Bueno, pues ya, hasta inclusive las cruces de declaraciones ya subió bastante de tono, que en términos diplomáticos es sencillamente inaceptable. Bueno, déjame regresarme hacia nuestro hemisferio, hacia nuestro continente, para poderle informar a ustedes que Venezuela y España una vez más se encuentran en conflicto. Así es, se ha desatado un conflicto entre estos dos países. ¿Por qué? Bueno, pues porque el Parlamento, ¿cómo estuvo la cosa? El Parlamento español apoyó una moción de censura al gobierno de Venezuela y apoyó una moción en la que exige la liberación de los presos políticos en Venezuela. Ya, hijo, ¿qué pasó? Del otro lado lo reciben en Venezuela y dicen, ¿qué cosa? ¿Qué es eso? El Parlamento español nos exige la liberación de los presos políticos. ¿Cuál fue la reacción del presidente de Venezuela? El presidente de Venezuela, en un mitin, ya sabes, en plaza pública, enfureció y los mandó a que fueran a opinar a su madre. A su madre. Entonces, si el presidente, el titular del Ejecutivo, los manda a opinar a su madre, pues cómo estará la cosa, ¿no? Obviamente, pues cuando recibieron esa reacción de un presidente, un jefe de Estado de Venezuela, pues el Parlamento español enfureció, como ustedes podrían pensar, y retiró o convocó a su embajador y creó el conflicto diplomático, o más bien cedió, no lo creo, pero cedió este conflicto diplomático. España llama a su embajador, convoca a su embajador de regreso para protestar en contra de la reacción de Maduro, en contra de las políticas de Maduro y en contra de la represión que Maduro ejerce en contra de sus opositores, hay que decirlo así, tal cual y como lo es. Y hoy hubo una reacción del general Diosdado Cabello, que ustedes probablemente
lo hayan escuchado, que es el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Es el titular, digamos, o el representante del Poder Legislativo ahí en Venezuela, y se fue en contra de los diputados españoles, les dijo de todo y arremetió en contra de Felipe González, expresidente español, quien ha asumido la defensa de los opositores venezolanos. Así se encuentran las cosas en Venezuela. Y mientras el presidente Nicolás Maduro apaga los infiernitos y trata de acallar a todo aquel que le critique, en Venezuela estamos ya a 82 homicidios por cada 100,000 habitantes. Sí, pueden ustedes decir que Venezuela es el país más violento del mundo. En Venezuela hay una escasez. Venezuela está entrando en estos momentos en una crisis alimentaria y se encuentra inmerso en una bomba de tiempo. Aunque digan que es una campaña mediática del imperialismo, nada de eso. Los resultados están ahí. Y el pueblo es el que está sufriendo. El pueblo de Venezuela, claro está. En fin, esto ahí en Venezuela. Déjeme regresar a nuestro país. En México, el Sistema Nacional Anticorrupción va a quedar el martes. El coordinador de los diputados, de los senadores, perdón, el coordinador de la bancada del PAN y el coordinador de la bancada del PRI por separado han anunciado que el martes tenemos un Sistema Nacional Anticorrupción, que ya va siendo ahorita, ¿no? Es curioso, pero casi al cuarto para las 12, es decir, el próximo 30 de abril se acaba el periodo ordinario de sesiones, aprueban o aprobarán, en caso de que aprueben, ya el martes ya les platicaré, uno de los reclamos más sentidos de la ciudadanía, que es la corrupción. ¿Qué es esto del Sistema Nacional Anticorrupción? El Sistema Nacional Anticorrupción va a articular un sistema de controles precisamente para poder evitar la corrupción de los funcionarios públicos, ¿no? Que debería haber estado dentro de las primeras formas y no está. Y le quiero agregar una cosa. ¿Y el paquete de seguridad, APA? Me llama mucho la atención que estamos ya a mediados de abril y lo más sensible para los mexicanos, que es la seguridad, es un paquete de iniciativas, como es el mando único, la más importante de todas, que no ha llegado a las manos, o sea, que no lo han atendido los señores legisladores. ¿En qué están pensando los señores legisladores? ¿No se dan cuenta que la prioridad máxima de los mexicanos, o de nosotros los ciudadanos, es la seguridad? Oh, se me olvidaba. Están muy ocupados brincando de puesto en puesto. En fin, así las cosas, así se las hemos contado a usted. Esto es El Mundo, esto es Blue Report. Yo soy Ciro Di Costanzo y le agradezco que nos haya seguido a través de su noticiero global.